En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Estamos hablando de confiar, de la confianza en Dios. Es muy fácil confiar en Dios cuando todo marcha sobre ruedas, cuando todo va bien y cuando parece que Dios nos da todo lo que le pedimos. Es más, una de las principales promesas o de las que más nos agradan que hay en la palabra de Dios, las dijo Jesús. Dijo, y todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los dará. Y uno dice, wow, qué maravilla, qué es eso tan maravilloso. Todo lo que le pidan a mi Padre en mi nombre, Él se los dará. Pero confiamos en Dios cuando el Padre dice no. ¿Le ha dicho Dios alguna vez no? Yo creo que sí. Todos los padres. Es más, esta semana he estado meditando mucho sobre las respuestas que les doy a mis hijos y muchas veces son más los no que los sí. Porque piden cosas que todavía no, que aún no. Cosas que hay que esperar y hay veces es así con papá. Y voy a tomar 3 personajes. El primer personaje está en Deuteronomio, capítulo 3. Y es Moisés. ¿Sabían que Dios le dijo no a Moisés? Le dijo no, olvídate. Claro que no. Moisés está ya a punto de pasar la tierra prometida, la que Dios le prometió a todo el pueblo de Israel. Lleva 40 años bregando el pueblo de Dios en el desierto. 40 años aguantándoselos, 40 años guiándolos. Y está ahí en el capítulo 3, verso 23. Y él mismo está contando esto. Dice, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo, ni en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, ahí está la petición, pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí, escribe Moisés, a causa de vosotros, le está diciendo al pueblo, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. ¡Wow! ¿Viste la respuesta de Dios? Dios le está diciendo, Moisés le está pidiendo a Dios, Señor, por favor, quiero pasar allá, quiero pisar esa tierra. Pero ya Moisés le había hecho esa petición a Dios varias veces. Al punto que la respuesta en este momento que Dios da es, no me hable más de eso. Ya dije que no. ¿Cuántas veces le hemos dado esa respuesta a nuestros hijos? Que no. ¿Cuántas veces te tengo que decir que no has entendido del no? Y esa es la respuesta que Dios le está dando a Moisés. Y le dice, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. 3 veces hay un no. No me escuchó, no me hables, no pasarás. Dios le está diciendo a Moisés, no. Punto. No. Punto. Una respuesta dura de Dios. Cierto que se siente un Dios duro cuando le dice, basta ya. No me hables más de esto. No quiero escuchar más esto.
Ya hemos hablado varias veces de esto y no quiero hablar más de esto. Ya te dije que no. Basta. ¿Cómo confiar en Dios cuando dice no? ¿Qué hacemos cuando Dios dice no? ¿Y sabe qué le dice Dios a Moisés que haga? Va y mira. Pero ¿sabes qué? Manda a Josué, anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar el Jordán. Pero un momentico, aquí va a haber un cambio. Y él está diciendo, cambio. Tu tiempo ha terminado y ahora empieza el de Josué. Hay un ciclo que se está cerrando y es el ciclo de Moisés. Pero hay un ciclo que va a empezar y es el ciclo de Josué. Y Dios le dice a Moisés, fortalécelo y anímalo. ¿Qué hacemos nosotros cuando los ciclos de nuestra vida se cierran? Cuando entendemos que ya va a terminar ese ciclo. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer y animar. No podemos ser egoístas. No podemos ser egoístas cuando el ciclo en un trabajo termina y lo va a coger un compañero y decimos que se defienda como pueda. Así como me tocó a mí. ¿Sí o no? Así como me tocó a mí, con las uñas, que se defienda él como pueda. No, está terminando un ciclo. Tú tienes que fortalecer y animar al que sigue. Un ciclo en una relación. ¿Qué hacemos cuando un ciclo en una relación se está terminando? ¿Qué tenemos que hacer? Cuando se está terminando una vida. Cuando una vida se está acabando. Cuando un ciclo de una vida de un ser querido está llegando a su fin. Hace poco saben que enterramos a mi suegra. Y es un camino que todos tenemos que enfrentar. ¿Qué pasa cuando esos seres queridos, esas personas que amamos, están cerrando su ciclo, su vida? ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecer y animar. Entonces, ¿qué hacemos cuando Dios dice no? Fortalecemos y animamos a otros. Estamos ahí para apoyar a otros, para animar a otros, para hacer ese bastón de otras personas. Fortalecer y animar, porque los ciclos terminan, porque Dios dice no. Pero hay otro hombre al que Dios le dijo no, otro gran hombre, Moisés, pero hay otro llamado Pablo. Pablo. Vamos a 2 Corintios. Y Pablo está pasando por una situación de aquellas que son agridulces. Está en lo más alto, está en la cúspide espiritual. Al punto que Pablo aquí está narrando que el Espíritu lo llevó al tercer cielo y que vio cosas maravillosas, indubitables es el término que él usa. O sea, no era capaz de explicarlo. Él decía, no tengo con qué comparar lo que vi allá, no tengo aquí con qué decirle, ve, se parece a esto, no tengo. Es algo incomparable. Pero él mismo ahí está narrando que para que el ego no se le creciese mucho por su situación espiritual, por su crecimiento espiritual, por su posición espiritual, Dios le envió un mensajero de Satanás que lo tentase. Él lo llamó un aguijón
en la carne. Y dice, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Pero esta fue más sutil, más suave. Dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Saben? Los teólogos dicen que Pablo tenía un problema físico, que parecía ser un problema de visión de sus ojos. Yo nunca he estado de acuerdo con ese modo de pensar, tan raro, ¿cierto? En mí. Y creo más bien que el aguijón que Pablo tenía que ver con la tentación. Por lo que escribe allá en Romanos capítulo 12, verso 17, maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? Pues aquello que no quiero hacer, eso hago. Y yo meditando esa mañana en eso, yo decía, wow. La respuesta de Jesús a Pablo es, bástate mi gracia. Y deja que sea tentado para que Pablo pueda ver que no es él, que no es sus visiones y su relación con Dios, que no es su espiritualidad lo que lo sostiene, sino que lo que lo sostiene es la gracia de Jesús. Que es su gracia, que es su amor, que es su bondad. Y ahí la palabra para bástate es arqueo. ¿Qué sabe qué significa arqueo? Significa edificar una barrera o una cerca. Y me pareció genial. Yo dije, ¿qué? Lo que Jesús le está diciendo es, mi gracia tiene que ser tu barrera y tiene que ser la cerca en la que tú te tienes que sentir seguro. La gracia de Dios es esa barrera, es esa fortaleza en la que usted y yo tenemos que descansar. No es nuestra sabiduría, no es nuestra sapiencia, no es nuestra santidad, no es nuestro esfuerzo, no somos nosotros. Es su gracia en la que usted y yo tenemos que aprender a confiar. Y hay 2 respuestas, ¿sí o no? Una respuesta fuerte a Moisés, pero una respuesta sutil a Pablo. Pero ambas respuestas son no, negativo a la petición. ¿Qué hacemos usted y yo cuando Dios dice no? Recordamos que es su gracia nuestra fortaleza, que es en su bondad, que es en su gracia en la que usted y yo hallamos fuerza. No es en las circunstancias, no depende de nuestras circunstancias, depende de su gracia. Y él dice, bástate mi gracia. Van 2 hombres, ¿quiénes? Moisés y Pablo. Pero hay un tercero. Los voy a invitar a que se devuelvan a Mateo, capítulo 26. Yo sé que ustedes lo conocen. ¿Sabían que Dios le dijo no a Jesús?
Moisés, Pablo y Jesús. Y Jesús está en el Getsemaní. Y Getsemaní, estoy en el capítulo 26, verso 36. Es el molino de aceite, es donde se molía el aceite, donde se sacaba el aceite, donde se apretaba la caña para sacar el aceite. Y allá está Jesús siendo apretado. Tal vez está en el mismo, usted está en un Getsemaní en su vida en este momento, donde le están sacando el aceite. Y Jesús dice, entonces llegó Jesús con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní y dijo, siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, ¿a quién? A ellos tres. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y decía, Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo ni siquiera una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa. Sí, que yo la beba, pero que se haga tu voluntad. Vino otra vez y les halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Jesús está en el Getsemaní. Y mire lo que hace. Coge a 3 de sus 12, perdón, de sus 11, porque ya el otro lo está vendiendo en este momento. Coge a 3, no sé si a los más amigos, a los más cercanos, y les expone su tristeza, y les expone su agonía, y les expone lo que él está sintiendo. Pregunta, ¿tiene usted una persona cercana en la cual pueda descansar lo que usted está sintiendo? Porque cuando Dios dice no, tenemos que entender por qué no. ¿Y notaron el no de Dios? El no de Dios a Moisés fue ¿qué? Rotundo. El no de Dios a Pablo fue, y el no de Dios a Jesús fue un escandaloso silencio. Hay un silencio de Dios. ¿Usted no ha sentido ese silencio de Dios en su vida? Yo lo he sentido muchas veces. Cuando necesitamos que Dios nos responda, Él responde con un ensordecedor silencio. Y aquí hay un ensordecedor silencio. 3 veces Jesús se acerca a Dios. Y solo hay silencio. ¿Por qué? Porque a Moisés le responde rotundamente. Porque a Pablo sutilmente. Porque a Jesús en silencio. Moisés necesitaba el no rotundo para que dejara de pedir lo que ya le habían dicho desde hace tiempos que no. Pablo
necesitaba el ánimo. Pero Jesús ya sabía lo que tenía que hacer. Y aquí le hago yo una pregunta. ¿Cuál es el milagro más grande que usted cree que Jesús puede hacer? ¿Cuál? ¿Levantar un muerto? ¿Resucitar a Lázaro? ¿Andar sobre el mar? ¿Callar las olas? ¿Cuál? Le voy a decir cuál. Para Jesús resucitar a Lázaro, solo tuvo que llamarlo. Pero para Jesús darnos vida eterna, tuvo que morir. Ese es el milagro más grande que Jesús pudo haber hecho por nosotros. Y Jesús sabe que tiene que ir a la cruz, que es inevitable, que usted y yo necesitábamos que Él fuese a la cruz. Y por eso entiende el silencio de Dios. Y hay veces le pedimos cosas a Dios que sabemos que son inevitables. Y conocemos la respuesta de Dios. No queremos pasar por esa cruz. Pero Dios sabe que tenemos que hacerlo. Y que lo que tenemos que hacer es inevitable. Que hay cosas que son inevitables. Y por eso guarda silencio. Por eso su respuesta a nosotros es: ¿qué hacemos cuando Dios guarda silencio? Apóyese en un amigo. A Jesús no le sirvió de mucho porque los encontró dormidos. Les pidió: oren, apóyenme en oración. Y se durmieron. Pero tal vez a nosotros sí nos pueda servir. Apóyese en alguien, apóyese en un amigo. Acepte lo que Dios responde. La oración no es para yo cambiar la opinión de Dios. La oración es para yo entender, para yo aceptar la respuesta de Dios. Y Jesús va 3 veces a orar. No para saber cuál era la respuesta de Dios, sino para encontrar fuerzas para cruzar la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Es en la oración donde usted y yo encontramos fuerzas. Es en la oración donde usted y yo podemos tener lo que se necesita para hacer lo que Dios está pidiendo. Es en la oración. Por eso Jesús les dice: oren, que no entren en tentación. Mira que le estás diciendo que tienen que orar. Oren, que no entren en tentación. Oren, que no entren en tentación. ¿Y cuál era la tentación? No hacer la voluntad de Dios. Ese es el, realmente usted me dice, ¿cuál es el pecado? El pecado es no hacer la voluntad de Dios. Oren para que no entren en la tentación. Se fue de nuevo, 3 veces lo hizo. Insista, persista, no desista. ¿Está pidiéndole algo a Dios? ¿Ya conoce la respuesta de Dios? Siga insistiendo, pero no para que Él cambie, Él no va a cambiar, sino para que usted cambie. Dios no tiene nada que cambiar, nosotros tenemos mucho que cambiar. Entonces la oración no es para cambiar a Dios, la oración es para cambiar al hombre. ¿Qué hacemos cuando Dios dice no? ¿Qué hizo Moisés? Apoyó a otros. ¿Qué hizo Pablo? Entendió que la gracia de Dios era su barrera, era su fuerza. ¿Qué hizo Jesús? Se apoyó en otros, pero también buscó
la voluntad, entender y tomar fuerzas en la voluntad de Dios. Dios muchas veces va a decir no. Y muchas veces no lo vamos a entender. Hace más o menos 20 años, una familia cristiana de Entre Ríos tenía una papelería y una niña estaba en internet y este hombre cristiano le pidió el favor de que apagara ya porque iba a cerrar. La niña le pidió el favor de que la dejara otro momentico más. Él no quiso porque ya estaba tarde y estaba solo con ella. Y no, tengo que cerrar. A la niña le dio mucha rabia, una niña menor de edad, lo que este señor acababa de hacer. Sí. Lo acusó de intento de violación. Este hombre cristiano y su esposa pasaron por una tortura bárbara. Pagó, creo, 3, 4, 5 años de cárcel hasta que comprobaron que era falso. Ahora, 20 años después de que usted se pregunta, Dios, ¿por qué deja que eso pase? El papá, Dios cogió al papá de esta niña de las orejas y lo puso a pagar, a indemnizarlo, y le tuvo que dar un apartamento. Él nunca quiso pedir nada, dijo, no, Dios cobra. La palabra de Dios dice, la venganza es del Señor, Él cobrará. Y el Señor le estuvo diciendo el Señor Dios le estuvo diciendo a este señor que tenía que indemnizar. Él no quería, él lo hizo de muy mala gana. Hasta cuando estaba haciéndole las escrituras decía, pero yo ¿por qué tengo que regalar el trabajo, mi trabajo de toda mi vida a una persona que no conozco? Se llama restitución. Hace 20 años no entendíamos qué pasaba. Hoy estamos comprendiendo que tenemos un Dios y que aunque pasa el tiempo, Él es fiel. Y cuando allá dijo no, cuando orábamos por Él para que no pagase cárcel por algo tan injusto, y Dios decía no, y no entendíamos ese no. Y 20 años después, estamos apenas medio entendiendo el no de Dios. Tal vez usted en este mismo instante no entienda el no de Dios, pero algún día lo entenderá. Y si algún día no lo entiende, de eso se trata el confiar en un Dios que no entiende. Señor Jesús. Oh, Señor Padre Santo, cuán inexplicables son tus caminos y profundos tus pensamientos. Padre Santo, muchas veces no te entendemos y no entendemos el no. No entendemos por qué, si tú teniendo el poder de sanar, de alargar, de hacer el milagro, simplemente ¿por qué no lo haces? Y nos preguntamos, ¿por qué no lo haces? Ayúdanos a entender el no. Cuando nos respondes como le respondiste a Moisés, cuando nos respondes como le respondiste a Pablo, y cuando nos respondes como le respondiste a Jesús. Ayúdanos a confiar en ti. Cuando el no que no queremos está en nuestra vida, a confiar en ti, en el no. Ayúdanos. Ayúdanos.
ayudar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pido. Amén.